Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido docente? Te saluda el profe Fer. Bueno, en esta oportunidad, buenas noticias. Hoy jueves 16 de junio del 2022 se aprobó la ley 31495, ley que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clase y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Muy bien, entonces ya esta ley ha sido promulgada el día de hoy, 16 de junio del 2022, y pues ahora sí se van a reconocer los derechos con respecto a la preparación de clase. ¿Qué se menciona en el artículo 1? Objeto de ley. La presente ley tiene por objeto reconocer el derecho de los docentes, activos, cesantes y contratados en sede administrativa a percibir las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley 25212, tomando como base su remuneración total sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada. Muy bien, entonces hablan sobre la remuneración total. En este caso, ha habido una problemática con respecto a ello, porque obviamente han habido comparaciones con respecto si es necesariamente el RIN que ahora se paga en la actualidad, la remuneración total de ese entonces también. Entonces, hay un video que tengo en el canal que si gustas puedes verlos, habla sobre la problemática sobre la preparación de clase y ahí justamente están todos los fundamentos, bases, leyes, el paso a paso de por qué en cierto momento y en cierto año pues se dejó de pagar esta bonificación por preparación de clase, ¿no? Y las sucesivas leyes que fueron saliendo para evitar el pago de esta bonificación. Entonces te invito a ver ese video, míralo por favor, pues habla sobre el tema de la problemática y creo que es muy importante y beneficioso para que puedas entender sobre esta situación del pago de la preparación de clase y a quién corresponde el pago, e incluso hablan sobre este tema, ¿no? Esta diferencia entre qué cosa es la remuneración total, el RIN, los beneficios que se daban en ese entonces. Te invito a ver ese video y luego suscribirte a mi canal, por supuesto. En el artículo 2 habla sobre el pago de bonificación. Los docentes activos, cesantes y contratados, beneficiarios de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212, reciben el pago de dicho beneficio en base a la remuneración total. ¿Qué menciona sobre la remuneración total? Dice que es aquella que está constituida por la remuneración total permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y o condiciones distintas al común. O sea, quiere decir que obviamente es todo el sueldo, pues, ¿no? Todo el sueldo, todos los adicionales remunerativos que se dan, todos los conceptos adicionales que se encuentran dentro de tu boleta de pago, pues, ¿no? A eso le llaman remuneración total. Entonces, ese pago de bonificación va a ser para docentes activos, cesantes y contratados. Artículo 3. Periodo de aplicación. La presente ley será de aplicación a los docentes activos, cesantes y contratados beneficiarios de las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado, modificado por la Ley 25212, solo respecto al periodo en que estuvo vigente dicho artículo, es decir, desde el 21 de mayo del 1990 hasta el 25 de noviembre del 2012. Entonces, durante todos esos años, o en pocas palabras, los beneficiarios pues son todos aquellos que estuvieron laborando desde 1990 hasta el 2012, ¿no? 25 de noviembre del 2012. Entonces, si estás dentro de ese grupo, pues te corresponde justamente este beneficio con respecto a la preparación de clase. ¿Ok? Y también, como te mencioné, justo también se encuentra dentro del video de la problemática sobre la preparación de clase, ¿no? Ahí está el periodo a quien corresponde el pago, ¿no? Y cuántos años desde el 1990 al 2012, pues,
son los beneficiarios. Entonces, te invito a ver el videíto. No te olvides. Artículo 4. Sobre los procesos judiciales en trámite. A ver, los que ya hicieron procesos judiciales, ¿qué ocurre con ellos? Dice, en los procesos judiciales en trámite iniciados por los docentes activos, cesantes y contratados, cuya pretensión se base en el reconocimiento de bonificaciones tomando como base su remuneración total, dispuestas en el artículo 28 de la ley 24/29, ley de profesorado modificado por la ley 25/212, la administración, en cumplimiento de la presente ley, se allana a la pretensión en el extremo referido a tomar como base la remuneración total para el cálculo de la bonificación bajo responsabilidad. Los procesos judiciales en trámite señalados en el primer párrafo del presente artículo no son impedimento para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley. ¿Y qué dice el artículo 2 de la presente ley? El pago de la bonificación. O sea, ¿a quiénes corresponde? Entonces, si tú, docente, ya estás en trámite, en este caso, de tus procesos judiciales, tranquilo, te va a corresponder porque se van a llenar y obviamente se te va a corresponder el pago. Pues, ¿no? O sea, no va a haber perjuicio en esa situación. O sea, se te tiene que hacer el pago respectivo, ¿no? De acuerdo al artículo 2, porque te corresponde. En el artículo 5 hablan sobre del reconocimiento del derecho y la responsabilidad funcional. A ver, el Ministerio de Educación, los gobiernos regionales, las direcciones y gerencias regionales y las unidades de gestión educativa o las que hagan sus veces emitirán los actos administrativos correspondientes reconociendo el derecho de percibir las bonificaciones dispuestas en el artículo 48 de la ley 24/029, ley del profesorado, modificado por la ley 25/12, a favor de los docentes beneficiarios en base a su remuneración total. Los funcionarios y servidores públicos a cargo de la ejecución de lo dispuesto en la presente ley incurrirán en falta administrativa en caso de incumplimiento de sus funciones, ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Entonces ya están mencionando que obviamente todos los encargados del Ministerio de Educación, gobiernos regionales, direcciones, gerencias y las UGELes, pues obviamente tienen que empezar ya a ver el tema de los pagos hacia los docentes, pues, ¿no? Entonces mencionan justamente con respecto al caso de incumplimiento, ¿no? De sus funciones, pues tenemos que ponernos al tanto de esa situación, las UGELes, atentos ahí, los gobiernos regionales, para que se puedan hacer los pagos respectivos a quien corresponda, ¿no? A los beneficiarios, ¿no? Docentes beneficiados. En el artículo 6, creación del fondo. Dice, créase el fondo denominado Fondo de Bonificaciones Magisteriales, de carácter intangible, orientado al pago de deudas por concepto de lo establecido en el artículo 48 de la ley 24/029, ley del profesorado modificado por la ley 25/212. Para efecto de lo antes dispuesto, la Dirección Nacional de Tesoro Público asignará el monto que determine al citado fondo. Muy bien, entonces obviamente se va a crear ese fondo, ya están mencionándole, tiene que haber dinero de dónde para poder pagar justamente la preparación de clase, llamado Fondo de Bonificaciones Magisteriales. ¿Cuáles son esas disposiciones complementarias finales? Bueno, la primera, dice el Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el término de 60 días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Primera reglamentación. Segunda, financiamiento. La presente ley no irrogará gastos al Tesoro Público, debiendo financiarse con cargo al presupuesto del sector educación. Bueno, ya se hizo el presupuesto 2022. Lo que va a pasar aquí es justamente que no se va a añadir dinero justamente al gasto del sector de educación, sino que del sector de educación se va a sacar. O sea, me imagino que se va a perjudicar, entre comillas, en algunos gastos ya que han sido direccionados. En este caso, me imagino que se pararán para poder tener ese dinero para pagar los beneficios sociales. Entonces, ahí hay como que una situación, una duda en la cual pues creo yo que habría que ver, pues, ¿no? Importante e interesante con respecto a eso, porque no es que se añada dinero justamente al presupuesto de educación, sino obviamente se va a tener que sacar de algún lugar de ese presupuesto para poder hacer el pago. Espero que no se afecte mucho el tema de todo el tema presupuestario con respecto al sector de educación y pues que no se afecte mucho, ¿no? Para poder hacer estos pagos. Disposiciones complementarias derogatorias
y modificatorias. La primera, dejar sin efecto, dice deja sin efecto los artículos 8, 9 y 10 del Decreto Supremo 051 de la PCM, que precisa que lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 24.029, Ley del Procesado, modificado por la Ley 25.212, se aplica sobre la remuneración total permanente. Entonces, si quieres saber más sobre este tema de la remuneración total permanente, te invito a ver justamente el videíto de la problemática sobre la preparación de clases, ¿no? Que lo explican muy bien con respecto a ellos sobre cuál ha sido el problema con respecto a la preparación de clase. Entonces no te pierdas ese videito que está muy interesante para conocer el tema. Y la segunda derogatoria, pues, derógase toda norma que se oponga a la presente ley. Importante aquí. Y aquí ya la ley está por encima de todo, así es que aprueba esta ley, listo. Solamente queda recibir el pago sobre preparación de clase, estimados docentes. Muy bien, con esto me despido. Buenas noticias entonces para el sector de educación. Y nos vemos, cuídense mucho y no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos.